compañeros, compañeras, me da muchísimo gusto acompañarlos esta mañana, hablar de algo tan importante para todos nosotros como el Proyecto Alternativo de Nación. Hace unas semanas que me hicieron favor de invitarme al Círculo de Estudios de Coapa. Yo les decía que es ya milagroso que en las condiciones del país de deterioro, de guerra, hoy leía yo en la mañana que la Serena, la Secretaría de la Defensa, dice que han muerto 209 militares en esta guerra que nos han impuesto, lo que quiere decir que los otros 29.800 son hombres y mujeres como cualquiera de nosotros, sometidos a una violencia infinita. Yo decía que en estas condiciones estemos reunidos en los espacios en que se pueda, en todo el país. Yo he asistido ya a muchos foros, muchas discusiones, talleres, desde en el último de los lugares, el más lejano, en los pueblos, en las comunidades y desde luego aquí en la Ciudad de México. Es extraordinario que hagamos este esfuerzo, porque este esfuerzo es precisamente el que puede salvar a nuestro país del desastre en el que se encuentra. Yo quisiera dedicar esta intervención a señalarles dos ideas centrales y algunos de los temas que están incluidos, digamos, en toda la concepción social del Proyecto Alternativo de Nación. La primera de estas ideas es la idea del estado de bienestar. Este es un término complejo que fue utilizado particularmente en los Estados Unidos y en Europa como una forma de respuesta a situaciones de guerra que habían llevado a la población a una situación de indefensión, de destrucción física de sus casas, de sus ciudades, de sus formas de vida, y que requerían una acción urgente, fundamentalmente de parte de los estados. Es muy interesante plantear eso porque nosotros estamos también en una condición de guerra, en medio de una guerra. Es decir, hablar del estado de bienestar en primer lugar quiere decir que estamos reconociendo que hay un gran desastre social. Este año se cumplen prácticamente 40 años, es una barbaridad, de que se iniciara el programa de destrucción de las sociedades que ha llevado a cabo el neoliberalismo. De manera que frente a una situación de destrucción, de guerra, tal vez los muertos de esta guerra proporcionalmente en México y en América Latina lleguen a ser más que los que murieron en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Muertos por hambre, muertos por situaciones de violencia, muertos por no tener jamás acceso a ningún beneficio. Y por eso es importante el rescate de este concepto. Necesitamos recuperar la noción del desastre en el que nos encontramos para reconstruir profundamente nuestros países. Y reconstruirlos no en función de los intereses de unos cuantos empresarios, sino para reconstruirlos en función del interés de la mayoría de la población, esa que ha estado excluida, que ha sido atacada, que ha sufrido guerras, que en América Latina ha sufrido dictaduras, ha sufrido exilios, migración masiva, desplazamientos forzosos. De todo eso tenemos que recuperarnos. Pero desde luego con una característica que es única en México y en América Latina, que es la gran tradición de lucha social en que deben fincarse estos estados de bienestar. No son estados como respuesta, digamos, de aquellos que destruyeron
a reconstruir sobre bases semejantes dentro del mismo esquema capitalista. Es una reconstrucción que parte de recuperar lo que ha aportado una larguísima lucha por los derechos sociales de la población. Decía Luis Javier hace un momento, y tiene toda la razón, el gran programa social de México está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y me atrevo a decir que el legado de la Constitución es un legado que viene muy directamente de lo que elaboró la gran Convención Revolucionaria de Aguascalientes a partir de 1914 y que le dio sentido a lo que fue la lucha de la Revolución Mexicana, una lucha por la justicia, una lucha por la igualdad, por la equidad, por el reconocimiento de la diversidad, una lucha por la tolerancia social. Estos son los valores importantes que nosotros queremos recuperar ahora. Ahora bien, a partir de esto es que nos planteamos algo de lo que no se ha hablado prácticamente en 2 siglos y que es un legado de nuestros constituyentes de Apatzingán. Les llamo la atención al tema porque es extraordinariamente importante. En la Constitución de Apatzingán se estableció, como en ningún otro texto de la historia después de nuestra historia, y miren que los constituyentes que llegaron a Apatzingán pues eran parte de la guerra y escribían en medio de las batallas, iban con Morelos a todas partes y Morelos y su ejército los iba resguardando, y ahí desarrollaron este concepto que nos viene muy bien a todos nosotros ahora, y que es el derecho a la felicidad. Pensemos con la profundidad que significa el derecho a la felicidad. No solamente el derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, al trabajo, es mucho más que eso. Y el derecho a la felicidad, los constituyentes de Apatzingán lo consideraron en función de algunos asuntos muy importantes que están presentes en toda esa experiencia, digamos, de legislación democrática del país, una experiencia pionera. En primer lugar, el derecho a la felicidad se finca en que en todo momento, los y las ciudadanos sepan que tienen derecho a intervenir en el gobierno, a decidir qué tipo de gobierno quieren tener, a cambiar el gobierno si el gobierno no está cumpliendo con sus expectativas, a cambiarlo físicamente o a cambiar los programas que está llevando a la práctica, e incluso dice eliminarlo totalmente si esto fuera necesario para el bien de la población. Ese es el derecho a la felicidad. Algo así, ya muy pasado por agua, es el artículo 39 de nuestra actual Constitución. El derecho ya nada más dice a cambiar la forma de gobierno, ¿no? Alterar la forma de gobierno. Pero en su sentido más amplio es el derecho a la soberanía popular, todo lo que eso significa, con la gran profundidad